Iglesia Cristiana, EMC, Ottawa. Ahora vamos a ir para que el Señor lo bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga en esta tarde? ¿Sabe que yo en esta mañana me acordaba, disculpa Delia, que es la predicadora? Me acordaba de una palabra que el Señor nos dio de que de esta iglesia iban a salir agua y que esa agua iban a salir a bendecir. Y ahí entre medio de todo este grupito están las agüitas, que son los jóvenes, que nos van a empezar a bendecir, que Dios los va a usar. Y hoy día, ponga atención, que Dios nos va a hablar, porque todos venimos a buscar ese alimento. Que Dios bendiga a mi hermana Delia, que el Señor la use. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos traen un corazón alegre en esta tarde? Digan fuerte amén. Amén, un corazón dispuesto. Amén. Amén, para recibir la palabra del Señor. Acompáñenme, hermanos, en palabras de oración. Necesito su apoyo. Estoy nerviosa humanamente, pero gozosa. Mi espíritu está gozoso porque es un privilegio, amén, hablar de las maravillas de aquel que nos amó, de aquel que aún conociéndonos, sabiendo lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, nos amó y dio la vida por nosotros. Póngase de pie, hermano, lo voy a molestar un ratito. Cierre sus ojos y ore por mi vida, ore por esta palabra, porque en esta tarde yo no vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de mis emociones, sino de la obra redentora de Cristo. Amén, y por eso estamos en este lugar. Cierre sus ojos. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar con bien a tu casa, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, del cual me haces partícipe de poder compartir tu palabra, Señor, según a mi capacidad, lo que tú me has entregado. Yo me entrego, Señor, en tus manos en esta tarde, Señor. Yo no quiero que mis emociones hablen, Señor. Yo no quiero que de mi pensamiento humano hable, Señor, sino que sea tu Espíritu, Señor, en esta hora hablando a las almas, Señor. Porque tengo, Señor, temor, Señor, tengo reverencia, Señor, de ti. Padre, y que este mensaje sea breve, Señor, sea claro, sea comprensible, Señor, desde el más pequeño al más grande, Padre bendito. Sea usted haciendo la obra y hable, Señor, a través de mis labios, Señor, así como habló a través de Moisés, a través de los profetas, Señor, que usted era el que ponía sus palabras, Señor. Bendiga esta tarde, bendiga esta reunión, bendiga a nuestro pastor que está de viaje, Señor, y que en esta tarde sea tu Espíritu Santo, en esta tarde llenándome, Padre, llenándome para poder, Señor, dar de eso que tú me has entregado, Señor. Bendice las almas, Señor, bendice los niños, Señor, los ancianos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, esta tarde vamos a continuar el plan que nuestro pastor nos ha empezado, que es en el Evangelio de Juan. Abran sus Biblias en el capítulo 2. Vamos a estar viendo dos sucesos importantes, no necesariamente al principio del ministerio, sino que de cómo Juan estructuró su carta, es con propósitos para que el que va comenzando entienda la obra de Cristo. Amén. Vamos a leer el capítulo 2. Del 1 al 12 primero, y después en la otra parte del mensaje vamos a leer del 13 al 25. Voy a tratar de hacerlo breve, no le digo cuánto va a durar, pero que el Señor nos hable en esta tarde. Amén. Leamos todos capítulo 2, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Bueno, como vamos a ver 2 eventos diferentes y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pensé en darle el tema a este mensaje, las señales de Jesucristo. En hebreo la palabra señal significa marca distintiva, recordatorio, demostración, a veces de la naturaleza milagrosa, dada a menudo para confirmar un mensaje inspirado o algo respaldado por la autoridad divina, o para advertir o animar a colaborar con la voluntad de Dios. Las señales de Jesucristo, la marca distintiva de nuestro Señor Jesucristo al comenzar su ministerio. Bueno, para darle un poco de contexto, Caná se situaba a 8 o 9 kilómetros al noroeste de Nazaret. Según algunos historiadores, la ciudad de Caná no estaba muy lejos de Nazaret. Y era costumbre de ese tiempo invitar a todos los del pueblo. Entonces, decidió Jesús y su familia y sus discípulos ir a compartir este evento. El agua y el vino. El agua y el vino eran las 2 bebidas más comunes que la gente daba en estas fiestas. Amén. Amén. El hecho que se acabara era motivo de vergüenza, el hecho que se acabara el vino. La preocupación de María. Algunos comentarios bíblicos dicen de que en este momento que María le dice eso era porque José, el padre de Jesús, ya había muerto. Y María solía pedirle ayuda a Jesús en diferentes situaciones, ya que se había quedado sola. Aunque María no sabía lo que Jesús iba a hacer al respecto, ella confió en él para hacer lo que le parecía conveniente. Por eso es que le dice, su madre, en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Amén. Otra cosa interesante es que el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. Lo que pude investigar sobre la hora, muchos estudiosos hacen un paralelo con Mateo 26, que del 18 al 45, y dijo a la ciudad de cierto hombre, decirle el maestro, dice, mi tiempo está cerca. En otro versículo, Mateo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno echó mano porque aún no había llegado su hora. Otros comentaristas de la Biblia también dicen de que no era el tiempo de que Jesús hiciera los milagros, que el Señor, el Padre, Él tenía que permitirle a Jesús el tiempo correcto para poder hacer. Pero en esto sabemos y se puede ver
de que María tenía confianza de que el Señor tenía la suficiente capacidad, la sabiduría para hacer lo correcto en el momento de la necesidad, aunque fue una necesidad terrenal. Se acabó el vino, como les comenté antes, era un símbolo de vergüenza. No era de mayor importancia, pero era una regla social que, bueno, para ellos era importante. ¿Y cuál es el mensaje principal de las bodas de Caná y con relación a las señales de Jesucristo que yo les comenté al principio? Bueno, como vemos, el Señor acababa de llamar a sus discípulos y Él aún en eso, en que estaba comenzando su ministerio, Él tomó tiempo para ir a unas bodas. Muchos de nosotros a veces nos encerramos en la iglesia y ni siquiera queremos compartir. Amén. Entonces, el Señor, que es dueño de toda la sabiduría, de todo lo que existe aquí en la tierra, por el cual todo se creó, Él toma tiempo para compartir con las almas que estaban en esa fiesta, para compartir el gozo. No los limitemos, hermanos, a que el conocimiento de Dios o lo que pensemos que nosotros sabemos nos limite a hacer lo que es verdaderamente importante. Amén, porque no venimos a esta tierra, no nos hicimos cristianos, no aceptamos el llamado de arrepentimiento, no nos bautizamos para poder ganar un prestigio, para poder ganar una posición. No, cristiano, vayamos a la lógica, seguidores de Cristo, y a veces desafortunadamente muchas de las cosas que nosotros hacemos, desafortunadamente y tristemente no reflejan a Cristo. La marca distintiva de nuestro Señor al principio de su ministerio, ¿cuál era, hermanos? Era salvar las almas, porque fue con ese propósito de que el Señor lo mandó en esta tierra. Amén. Para limpiar todos los pecados con su sangre. El Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Otro salmo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La misión de Jesús era más importante que ir, que ganar un prestigio, que ganar una fama, que ir a hacer milagros. Él los hacía porque Él veía la necesidad. Y podemos aprender de los milagros, que en Él podemos descansar. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro. Y Él, por su amor y por su abundante gracia, Él tomaba el tiempo de poder hacer sanidad, de poder hacer su obra. Amén. Otro dato interesante de esta historia eran los cántaros de agua. Y dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Se recuerdan ustedes de que una vez le dijeron a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces, el reto de la purificación se tomaba a cabo a las tinajas y se llevaba agua para purificarse las manos antes de comer, pero también incluía para lavarse los pies y a la cara, porque según la costumbre judía, ellos simbólicamente eran inmundos o impuros al tocar los objetos del día a día, por lo cual era necesario que ellos se purificaran. Por eso la razón de los cántaros de agua. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Su nombre. Gloria. Bueno, hermano, el Señor es el que está en control, amén. Como les dije, yo no preparé el tiempo en cuanto a la porción, pero lo más importante acá es aprender y poder entender el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, amén. Amén. Dice Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al
trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para eso es lo que vino el Señor, a salvar a las almas. Como les dije, no a ganar una fama, no a perder el tiempo. Y por favor, no nos confundamos, que a veces de tanto querer hacer el bien que nos confundimos y no estamos haciendo la obra de Cristo. Que el Señor tenga misericordia, amén. Vamos a pasar a la segunda parte, que es Jesús purifica el templo. Estaba en el mismo capítulo 2, del 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Bueno, como usted se puede fijar, al principio en el versículo 13 estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En esta porción de la Biblia podemos ver el contraste. Al principio vimos cómo el Señor, en una fiesta tan sin importancia, o bueno, para nosotros es importancia, pero para alguien tan santo, para el Dios que se encarnó y que vino a habitar entre nosotros, tomó el tiempo para poder acompañar a estas personas que estaban celebrando su boda. Pero vemos el contraste de cómo el hombre había pervertido y había cambiado las cosas que eran para poder exaltar y bendecir el nombre de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? En Éxodo 12 fue la institución de la Pascua. En Deuteronomio 16, y todos dicen: la Pascua de Jehová, la Pascua de Jehová, la Pascua de Jehová. En esto es interesante, dice la Pascua de los judíos. Ya habían cambiado todo lo que el Señor había hecho. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y cambistas allí sentados. Bueno, ustedes dirán: ¿por qué habían bueyes, ovejas y palomas? Bueno, para ese tiempo el Señor, en Deuteronomio 16, como les comentaba, se lo voy a leer: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará de Jehová con las manos vacías. Entonces, toda la gente tenía que traer su animalito para hacer su sacrificio. Mucha gente en este tiempo, había mucha gente que viajaba de otras ciudades a poder reunirse en Jerusalén, porque era mandato de que todo varón se juntara en el lugar que Dios escogiere. Por eso, para los que venían de lejos, era muy fácil nada más comprar el animalito que estaba ahí, el que están vendiendo en el templo, pero que era lo malo, no estaban respetando las ordenanzas del Señor, que el sacrificio tenía que ser sin defecto. Y muchos de los animalitos que estaban ahí, pues no llenaban
los requisitos de que el Señor había puesto, lamentablemente. Los cambistas, como mencioné, había mucha gente que viajaba para poder celebrar la Pascua de muchos diferentes lugares y había un costo por el cual participar. Y los cambistas estaban ahí para cambiar el dinero extranjero por la moneda judía, que era la única aceptada para el pago del impuesto del templo, imagínense. Bueno, y haciendo azote de cuerdas se echó fuera del templo y las ovejas y los bueyes y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Bueno, ¿y por qué hizo el azote? Muchos dicen que fue no para irle a pegar a la gente, no, sino como habían animales, él hizo su azote para poder sacar a todos los animales. ¿Y por qué el Señor estaba molesto? En otros versículos, en Mateo 21:13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Juan dice casa de mercado y en Mateo cueva de ladrones. El Señor estaba demostrando su descontento con referente a la deshonestidad de estas personas que estaban cambiando el dinero. Las personas que tal vez vendían su animalito a precios exagerados. Entonces, por eso era el descontento del Señor. Dios en el Antiguo Testamento, Él no se le olvidó ningún detalle. Él con referente a prestar dinero, Él había dejado sus leyes. Y Él decía que no cobrarás sin interés a tu hermano hebreo. Sí había dado permiso de cobrar al extranjero, pero estos que estaban acá estaban actuando deshonestamente y robando de su prójimo. Así es. Okay. En el versículo 19, 18 y 19, y los judíos del mismo Juan 2, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En griego, la palabra templo de que el Señor utiliza acá es naos, significa morar, capilla, un templo o un santuario. Y la otra palabra que es el templo físico en griego es hierón, lugar sagrado, los precintos enteros de Jerusalén y en otra parte. El Señor en esto estaba haciendo de referencia de su muerte y de su resurrección, que Él iba a morir y en que Él 3 días iba a resucitar. Es interesante, en otros evangelios, esta purificación del templo lo ponen al final de la vida de Jesús. Es interesante que Juan lo pone al comienzo del ministerio de Jesús. Pero ¿cómo podemos aplicar esto? Porque siempre a los nuevos cristianos le dicen, usted comience por el evangelio de San Juan. Bueno, la obra de Jesús, como ya vimos, tenemos que arrepentirnos primero. Amén. Pero no nada más arrepentirnos, sino que de verdad demostrar, hacer frutos dignos de arrepentimiento, cambiar nuestras maneras, porque todo lo que ellos hacían, todos sus rituales, todos sus sacrificios ya no eran agradables al Señor, porque su corazón estaba corrupto. Lo hacían ya por una rutina, lo hacían tal vez por prestigio, y al Señor no le agradaba. El Señor Jesús tiene la autoridad. Cuando nosotros le abrimos la puerta, nuestro corazón al Señor, Él tiene la autoridad de venir y limpiar. ¿Y por qué tiene la autoridad, hermano? Porque Él murió y porque Él resucitó por nosotros. Ya llegué al final de mi mensaje, sabía que iba a ser corto, pero bueno, es para la gloria y la honra del Señor. Él tiene toda la autoridad de poder venir y poder limpiarnos, de poder restaurarnos y de poder decirnos, no hagas eso.
A eso no le agrada al Señor, porque Él fue el quien tomó nuestro pecado y Él fue crucificado en esa cruz y su sangre fue derramada en esa cruz por su pecado y por el mío. Por lo cual el Señor tiene toda la autoridad de poder venir a poder santificar, purificar nuestros corazones. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Otra cosa interesante que encontré al hacer esto, de que muchos relacionan la purificación del templo con una escritura en Malaquías, que como Él vino y trajo su azote a sacar todos los animalitos, Jesús no necesitaba eso porque el Señor le había dado autoridad. Él tenía autoridad, pero Él tenía que hacer estas señales. Amén. En Malaquías 3, del 2 al 3, dice, del 2 al 3. He aquí, Malaquías 3, de 2 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Jehová y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La gloria sea para el Señor. Él tiene la autoridad, hermano, y Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Amén. Él es el único que nos hace aceptos delante de nuestro Padre Celestial para poder acercarnos al Señor. La gloria sea para Él. Él tiene toda la autoridad de hacer lo que Él quiera porque Él pagó con su sangre. Amén. En la última parte de este versículo, estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía. Pero Él mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. En esta pequeña porción, el Señor no podía ser engañado por la gente que estaba ahí. Como les comentaba, venía mucha gente de distintas partes, y me imagino que era un gentío para poder celebrar la Pascua. Muchos de ellos estaban maravillados por la obra del Señor, pero ninguno creía de verdad que Él era el Mesías. Muchos podían estar, oh, wow, qué bonito, o qué impresionante lo que este Señor está haciendo, o sus palabras, su doctrina, pero ninguno de ellos perseveró. Aquí no se comenta de que de esta gente, de esta multitud que presenció, no dice que le siguieron. Lastimosamente. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Las señales de Jesucristo al principio de su ministerio, vimos que Él toma tiempo para poder venir y acercarse a la humanidad. Amén. Porque Él no puede hacer algo de lo cual Él no ha hecho o no ha dado el ejemplo. ¿Me entienden? No es como nosotros, de que nosotros hacemos algo y esperamos, o que nosotros no hacemos algo y esperamos que otra gente lo haga. Por ejemplo, el Señor es tan lindo, es tan perfecto que no se le fue ningún detalle. Y el Señor, Él nos demostró cómo tiene que ser. La marca distintiva del Señor es el amor de las almas. La marca distintiva del Señor es el único que nos puede acercar al Señor. Él tiene la autoridad, tiene el poder, toda potestad le ha sido dada al Señor, porque por Él y para Él han sido creadas todas las cosas. Amén. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
La gloria sea para el Señor. Amén. Por eso en esta tarde, hermanos, tenemos que, no en esta tarde y todo lo que el Señor nos regale de vida, poder darle toda nuestra confianza, hermano. Porque Él es el precedente de cómo tenemos que vivir nuestra vida en esta tierra para poder agradar al Señor. El Señor no quiere el sacrificio de animalito y de cositas ahí, porque para agradar a Dios. No. A Él lo que ve es la sangre de Cristo que nos cubre. Así que tenemos que arrepentirnos, acercarnos al Señor para que nuestros pecados sean borrados. El caminar del nuevo cristiano es reconocer que es un pecador, arrepentirse y luego permitir que el Señor venga y limpie todo aquello que a Él no le agrada. Porque el Señor es un Señor, ¿3 veces qué? 3 veces qué? Santo, así es. Y Él no puede habitar en un templo que somos nosotros, que está contaminado. Por eso ahora entiendo cómo Juan estructuró estas primeras partes y por qué es bueno empezar a leer aquel que está comenzando el Evangelio de Juan. Porque Él muestra la obra de Jesucristo y es lo que va a hacer en nuestras vidas. No es nada más tener un remordimiento, que me siento mal por mi pecado y ya. Pero no es así. El ser cristiano no es una cosa de un día, el ser cristiano no es una cosa de una semana. La santificación, el arrepentimiento no es nada más al llamado al altar la primera vez que aceptamos al Cristo. Es de todos los días, hermano, porque todos los días nosotros le fallamos al Señor, ya sea en obra, en pensamiento, en hecho. Y el único que puede cubrir todas nuestras faltas, cubrir todos nuestros pecados, es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Por lo cual tenemos que enfatizar a aquel que está empezando sus caminos al Señor, que es algo de perseverar. No es algo de que voy a llegar a un nivel y de ahí chévere, me voy al cielo. No es así. Lastimosamente, aunque a nuestra carne nos gusta lo fácil, aunque a nuestra carne le guste lo cómodo, no es así. Y por eso es que el Evangelio del Señor es para salvación, porque Él trata con nuestra carne, con nuestro pecado, con nuestra naturaleza que no quiere doblegarse a la voluntad del Espíritu. Por eso mismo nosotros necesitamos a Jesucristo todos los días de nuestra vida para que Él nos venga a purificar, para que Él con su sangre nos cubra y nosotros podamos acercarnos al Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? Bueno, es mi primera vez, hermano. Otras veces habrán. Esto de compartir la palabra no es para todos, para muchos. Pero es algo que se desarrolla, amén. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad, por su paciencia, por su apoyo. Y esto ha sido lo que el Señor me ha entregado, tal vez poco, tal vez mucho, pero yo no le quería venir a hablar de mí porque no es para eso que estamos. Vimos cómo mucha gente trastorna lo que el Señor ya ha establecido según a sus deseos, según cómo ellos creen agradarle a Dios. No, aquí estamos por Jesucristo y por la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga.